Así es, una vez más estamos trasnochando con el investigador Rodrigo Fuenzalida, también nos acompaña el periodista Juan Droguet. Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Buenas noches, Claudio. Rodrigo, ¿qué hay de cierto que la NASA se llevó al chupacabras? Es un rumor bastante... Aparece aquí en el Metropolitano, en el MTG. Claro, dice, 12 aviones de la NASA habrían llegado a Calama y mediante cazabobos habrían atrapado y acribillado allí mismo a 3 chupacabras. Esta información se está filtrando vía radioaficionados en Calama. De ser cierta la noticia, se acorta la brecha en la búsqueda de la verdad, y si a esta fecha no tenemos más noticias del chupacabra, será por algo. Es una carta al director de Roberto Palomo. Bueno, ahora le colocan que habrían acribillado, es decir, la NASA llegó armada. Claro. Eso ya lo considero que uno de los... Estamos ya en la etapa del delirium tremens de la historia del chupacabra. No se rinde, nosotros hemos dicho varios programas, no hablamos más, pero sigue el rumor, pues. Claro, en la etapa del delirium tremens tenía que forjarse ya la leyenda final que dejara específicamente esta estela de misterio. Aquí hay varios componentes que son base de los mitos. La NASA, que es una organización que siempre está en Vox Populi, que hace encubrimientos, etcétera. Cuando la NASA tan preocupado de otras cosas, la gente de la Agencia Espacial Norteamericana. ¿A qué se dedica la NASA para que el público entienda? Sí, la NASA es un organismo que depende específicamente de fondos del Congreso de los Estados Unidos, que tiene la finalidad de investigar el espacio y las posibilidades específicamente de explotación del propio espacio. No tiene nada que ver con los ovnis ni con los sucesos extraños, nada. Nada. La NASA, y todo lo contrario, la NASA a la gente de NASA le da un dolor de cabeza cuando los vinculan a estas cosas, porque les hace perder credibilidad. A esta gente se le ha reducido el presupuesto para muchos proyectos interesantes. Participan científicos de distintas áreas, pero hay que dejar en claro que la NASA tiene otros objetivos, no tendría por qué estar la NASA acá en Calama. Rodrigo, ¿pero a ti te llegó este rumor? Sí, me llegó, efectivamente, inclusive de un canal de televisión, querían hacerse un especial el día viernes, un canal que hace especiales de este tipo de cosas. Con la captura del chupacabra. Claro, etcétera. Provocó un revuelo muy grande, pero el otro componente del mito es la ausencia total del informante, es decir, no hay forma de seguir la pista. Lo otro, no hay ninguna cosa. No se sabe quién informó. Es netamente rumor, no hay ninguna evidencia ni nada sustentable. Por lo tanto, quizás qué cosas vamos a escuchar después, ¿no? Que quizás aparecieron más crías del chupacabra, no sé, que se los llevaron después en un platillo volador, se trenzaron a balazo con los aviones. Siempre aparecen cosas rodeando estas historias. Ahora, lo único que sé de NASA vinculado con Calama es el hecho que uno de los satélites de NASA habría descubierto un yacimiento de petróleo a más de 5.000 metros al interior efectivamente del sector altiplánico. ¿Eso explicaría la presencia de funcionarios de la NASA en la segunda región? Si estuvieran los funcionarios de la NASA, si es que hubieran estado, si es que hubiesen estado, es obvio que estarían en un trabajo de prospección y en una situación mucho más terrestre que buscando monos raros. Ahora, cuando se les pide asesoría en el asunto netamente espacial, porque en la conferencia que tuviste acá en el planetario el sábado pasado, el público que asistió ¿estaba motivado con este asunto del chupacabra? Yo diría que están receptivos a intentar, están escépticos, están receptivos para intentar buscar niveles de explicación, porque nosotros nos paseamos por muchos tópicos en la conferencia. Sobre todo lo que más impactó fue el caso de Jesse Long, un abducido en Estados Unidos, que es un caso que hoy día está transformando clásico, porque el tipo no solamente dice haber sido abducido, sino habría tenido una herida producto de un implante. Existe la fotografía de cuando él era niño y tenía la marca de la herida. Hasta posteriormente mostramos la extracción del implante de Jesse Long y la posterior investigación. Eso fue como lo que más se centró. Pero el chupacabra, igual la gente está inquieta. Sin embargo, ha llegado todo tipo de... Vamos a leer en el próximo programa unos facts bien interesantes con relación a las hipótesis que se ha planteado el chupacabra, desde armas cibernéticas, productos de otras potencias que quieren dominar el mundo. Ha sido una facts increíble, es decir, estamos llegando a una etapa complicada para la salud mental de las personas. Rodrigo, ¿tú descartas de plano que existe el chupacabra? No descarto de plano, o sea, para mí no, esto es un fenómeno comunicacional, nada más que eso. Las muertes son objetivas, es decir, ocurren las muertes,
pero los motivos son completamente terrestres. No sé por qué existe de repente, es como para investigar bien en profundidad esta forma de resistir a explicaciones racionales, cuando como que hay una necesidad de creer, necesariamente fabricar un mito, como que la gente está necesitada un poco de situaciones extraordinarias, bombardeo, insisto, de la cultura de la ciencia ficción, el Gork. Hay algo ahí que está golpeando fuerte y que creo que hay que revisar. Es la opinión del ufólogo Rodrigo Fuenzalida en nuestro programa de la noche a la mañana en Cooperativa. Habitualmente nosotros conversamos del tema de los ovnis. Esta madrugada hablaremos de los contactos del tercer tipo. Exacto, encuentros cercanos del tercer tipo. Encuentros cercanos del tercer tipo. Esto en función de varios motivos. De partida, hoy día me encontré justamente con una gran amiga. Vamos a ver si tenemos la posibilidad de entrevistarla, Daniela. Ella va a ser partícipe de uno de los capítulos de la serie de OVNI, de la nueva temporada. Que salió Canal 7. Exactamente. Y tuvo un contacto, un encuentro cercano al tercer tipo, y que ilustra la faceta, según mi opinión, más fascinante de la investigación del fenómeno OVNI. La posibilidad de que estos ovnis estén tripulados por algunas formas de inteligencia. ¿Cuánto tiempo hace que ella sufrió? Ella tuvo este encuentro cercano en el año 1985. 15 años atrás. Fueron 2 encuentros realmente. ¿Qué edad tenía? Ella tenía 12 años. Y lo tuvo ni más ni menos que ella vivía en unas casas al interior de la Plaza Ñuñoa, en plena Plaza Ñuñoa, tipo 8:30, 9, 8:30, 9 de la noche, un día de invierno. Se encontraba en el techo de su casa buscando unas tijeras, cuando de repente siente un golpe tras su espalda sobre otro techo, un golpe fuerte, y se da vuelta y contempla un objeto a gran altura, y de este objeto emergiendo unas de luz, y al interior de estas de luz aparece una criatura que la describe enorme, muy alta, con brazos delgados, tronco, cuerpo, extremidades, que comienza a caminar en dirección hacia ella, y lo tiene no más de 1,5 metros a 2 metros de distancia toda esta situación. ¿Esto fue en invierno o verano, este avistamiento, Esto fue en invierno, en invierno. El encuentro que tiene posteriormente ella fue en enero. Ahí fue en verano, o sea, tuvo 2 encuentros. 2 encuentros, como bien decía. ¿Y hubo más testigos de esto, Rodrigo? De este encuentro, en una instancia, Claudia, hay una situación bien increíble, que ella contempla a esta criatura y pierde la conciencia, y la recupera en la cocina junto con una prima, que la está mirando la prima de ella, y de ahí está borrada desde el techo hasta la cocina, y lo que implica una sintomatología bien curiosa que hemos revisado en otras casuísticas. Posteriormente a esta situación, como bien te digo, ahora en el mes de enero, ella está en la cocina de su casa. La cocina logra contemplar el techo de otras casas y comienza a ver una luminosidad, colores de distintos destellos. Ahí ella logró llamar a otras 2 personas más de su casa, y logran contemplar que a no más de 1,5 metros de la casa estaba un objeto volador no identificado sobre el techo, completamente estático. ¿Cuánto tiempo pasa entre el primer avistamiento, el primer contacto y el segundo? 4 meses aproximadamente. Ah, es cercano. Exacto. Y posteriormente, inclusive, el objeto lo ven desplazándose en dirección hacia el sur, hasta un zapatero del lugar. Contempló esta situación, y ella se acercó a nosotros. Es una joven profesional con esta gran inquietud de qué es lo que realmente le pasó. Te digo, tenemos los testigos ya entrevistados, se hizo todo un levantamiento, y de un área que es realmente fascinante. Te digo, la posibilidad de que la gente pueda encontrarse con este fenómeno, y encima no es necesario ir al campo o fuera de Santiago para tener una posibilidad de un encuentro cercano de esta naturaleza. Rodrigo, ¿de dónde parte el mito y de dónde parte lo que es realidad? Porque una persona de 12 años es un niño, o una niña en ese caso, y dentro de todos los niños hay muchas fantasías, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, el segundo caso probablemente sí va a ser más posible de calificar, de certificarlo.
Pero el primero, cuando ella ve supuestamente a un supuesto ser alienígena, ¿o cómo se le puede dar fe de esto? La validación, mira, ¿cómo entender la que esto fue validación, verdad? la validación está específicamente dada por varios elementos. Empezó tu celular ya. Sí, empezó el celular de nuevo. El primer elemento es la consistencia del relato en función de la estructura psicológica de la perceptora. Ella no tiene ningún elemento motivacional que nos permita darnos cuenta que está con algún tipo de carencia afectiva, buscando llamar la atención, buscando ser popular, inclusive el examen, un previo examen que hizo un gran amigo, Mario Usuel, estuvimos prácticamente 2 entrevistas junto con Mario, todas las características apuntaban que tampoco tenía algún tipo de enfermedad que permitiese efectivamente hipotetizar sobre la alucinación. No tenía epilepsia, ni epilepsia al lóbulo temporal, etcétera. Es decir, no había ningún elemento que te permitiese decir que estaba construyendo algo en función de que a posteriormente el fenómeno vuelve, como es un poco como el dicho dice, generalmente cuando hay casos extraordinarios estas experiencias son recurrentes en 1, 2, hasta 3 oportunidades, como que vuelve el criminal al lugar de los hechos, como dicen. ¿Qué edad popularmente tiene esta dicho. niña en la actualidad? Hoy día tiene 25 años Ya. más o menos, y resulta que lo que justamente también valía también la experiencia es que ya tenía un relato extraordinario previo. Ahora, que coincidentemente al tiempo después logre descender a 1,5 metros sobre el techo de su casa, un objeto volador no identificado, es demasiada coincidencia como para descartar el primer hecho. Claro. Y sobre todo, ojo, sobre todo que la descripción de la entidad que ella proporciona, por lo menos la tenemos en otros 6 casos de encuentros cercanos y de personas que no tienen ninguna vinculación con Daniela, y el mismo tipo de actitud también. Estamos de la noche a la mañana en Cooperativa, muy entretenidos, acompañados del ufólogo Rodrigo Fuenzalida. En el primer encuentro, la niña no recuerda qué pasa desde que ella ve esta silueta No. y ella está sobre el techo hasta que se recuerda ya en la cocina. Sí. Pero sí sus familiares deben saber cómo la niña bajó del techo. Exactamente. Ahora, la prima de Daniela dice que se encontró con ella, que logró ver inclusive las piernas, porque le tapaba el techo a otra parte de la construcción, lograba ver las piernas de las chicas que se encontraban en ese minuto ahí. Posteriormente ella realiza un movimiento al interior de la cocina, vuelve y se venía su prima acercando. Sin embargo, Daniela tenía ese minuto borrado. Eso implica que estaba en un estado de shock. 2 posibilidades. Estaba en un estado de shock que le impidió tomar conciencia de la situación a posterior, y este estado de shock se produce cuando tú estás enfrente de una experiencia chocante, una experiencia fuerte, en la cual el inconsciente prácticamente te borra de esa situación porque tú quieres resistir la posibilidad de estar siendo agredida por algo extraño. Y comúnmente en esas situaciones de violaciones o situaciones de experiencias altamente traumáticas, la gente se bloquea, se anula por un sistema de defensa de la propia psique, y que es un dato en favor también de la experiencia de Daniela. Así que ¿Y la una familia reacción le psicológica. creyó o no le creyó? La familia no supo qué decir, porque ella tuvo tiempo después, si no lo contó de inmediato, sino que estuvo con la experiencia digiriéndola, y posteriormente la comunica, pero nunca supo realmente cómo procesar lo que vivió. Es Además decir, que es un niño, era una 12 niñita de años, 12 años. 12 años. Y Rodrigo, quiero volver a lo mismo que te estaba diciendo hace un rato, porque, perdón, los niños siempre inventan cosas, y perdona que sea de repente un poco pesado al respecto, pero cuando uno es muy chico, yo tengo memoria, y perdona que haga la comparación, pero yo siempre tengo memoria de niño haber visto aterrizar un helicóptero, cosa que nunca ocurrió. ¿Cómo tú puedes detectar cuando algo es mentira o es verdad? No es imaginaría de un niño. no, eso se hace netamente por un examen a nivel de la estructura psicológica. Es decir, tenemos las ciencias y los elementos para poder discernir si la persona está o no está mintiendo. Yo recuerdo bien claro No te estoy hablando de mentira, te estoy hablando de otra cosa. alucinar. De lo que uno de repente cuando es niño imagina muchas cosas. Sí, pero te implica... Y cuando uno es te expli- imaginativo, sí, pero pinta eso ocurre cosas. generalmente, ojo, hay que tener cuidado con los conceptos. Recordemos que de los 1 a los 7 años hay un desarrollo de un pensamiento más bien de tipo simbólico,
un pensamiento más bien primario. Después viene una etapa en la cual la persona empieza a concretizar más sus ideas, ¿cachai? Entonces, de esa perspectiva, ya a los 12 años tú tienes un sistema de relaciones mucho más concreta, no alucinas. Las alucinaciones en los niños se producen de los 7 años hacia abajo, pero los 12 es muy difícil, y te digo que mi primera experiencia fue esa edad, de incidente ovni con otro testigo. Y una vez lo contaste acá. Sí, y la tengo bien así a flor de piel. Ahora el caso de esta niña, de esta niñita en esos años. Sí. Ella cambió su forma de vida, cambió su percepción, Sí. cambió sus amistades, sus creencias. ¿Qué pasó con ella? Sí, imagínate que la experiencia, imagínate que del año 85 hasta que tomó contacto con nosotros, el año 1995-96, ella estaba con 11 años después. 11 años después, todos esos 11 años estuvo arrastrando la experiencia en sus espaldas. Y eso no lo hace, a mi entender, un estado de alucinación, ni lo hace una experiencia subjetiva. ¿En qué le afectó en su vida, aparte de el no saber, este silencio? El no saber, es decir, el no saber por qué se enfrentó a eso, qué más hay, porque ella intuye que hay algo más. Ella intuye que hay algo más. Y bueno, la idea nuestra es continuar con la investigación. Vamos a realizar una regresión hipnótica para efectivamente intentar ver qué elementos se extraen de esa experiencia, porque ella intuye, tiene una fuerte idea y tiene una fuerte convicción de que esto no fue todo tan simple, y sobre todo que es una persona que está muy predispuesta a la investigación. Ahora, lo que más me llamó la atención es esta recurrencia, como te decía, que posteriormente los ufonautas vuelven al mismo lugar y ya logra encontrar más testigos que avalan su experiencia. Y creo que realmente estamos en presencia de un tipo de caso que después lo encuentro en otra situación, en otra instancia. Cosa curiosa, esto me da risa, porque hoy día conversaba con ella y decía, fíjate que en nuestros archivos hay otros 2 casos similares a los tuyos, y las 2 personas también tienen el apellido León, que es el apellido de ella. Y el segundo caso que relato también le ocurrió a un muchacho a la misma edad de esta chica, y se presentan exactamente las mismas criaturas, el mismo tipo de criaturas altas, con una especie de traje como negro ajustado en todo el cuerpo. Se le acercan y el muchacho pierde completamente la conciencia en su cama. Posteriormente despierta el otro día y tenía 2 manchones a la altura de la ingle, 2 especies de manchones rojos simétricos a la misma altura y con un intenso dolor. Lo interesante es que este muchacho a partir de ese minuto comenzó a tener un desarrollo intelectual tremendamente acelerado. ¿Esto ocurrió aquí en Santiago? En Santiago, muy acelerado, tanto así que ya salió del colegio, fue la mejor prueba de aptitud académica de su generación, entró a estudiar ingeniería, sacó inclusive 2 menciones, pero él estudiaba, daba sus pruebas sin necesariamente estudiar. Así que toda esta situación se le almacenaba a su mente una serie cantidad de conocimiento, y comenzó a procesar, y fue investigado por 2 amigos médicos, y comenzaron a investigar la estructura intelectual. Y se dieron cuenta que él no tenía un desarrollo, un procesamiento de forma lineal como la nuestra, sino como que tiene un procesamiento intelectual más bien holístico, como que todas las cosas le llegan a nivel de sensaciones. Y eso le cambió de la noche a la mañana, igual que este programa. Igual que este programa. Y lo más increíble que este gran personaje hoy día es un personaje importante en su actividad. Ha logrado tener aparentemente otros encuentros, y por cada uno de estos encuentros le ha quedado un conocimiento que ha logrado revolucionar las áreas donde él está trabajando. Oye, te tengo una tarea yo ahora. O tenemos que tener a la niña, que no sé su nombre, pero nos interesa la verdad, Daniela, con nosotros, o este señor, pues. De apellido León. Bueno, una madrugada acá. Me va a matar, me va a tener que no dar su nombre, pero bueno, sí, vamos a tenerla como invitada. Me comprometo para hacerle hacerle una entrevista y traerla efectivamente para que nos cuente su experiencia y conversar con ella, porque me fui de cassette. Rodrigo, tú hablabas Son las confesiones de madrugada de Rodrigo Mesariel. Rodrigo, tú hablabas hace un rato de que se tenía en mente hacerle una regresión a esta niña. Sí. ¿No es complicado hacerla después de tantos años? ¿No hay posibilidades que ella se haya viciado? Sí, hay posibilidades que se haya viciado, es decir, son posibilidades que nosotros las estamos considerando.
Pero a diferencia de otros casos, como el caso Valdés, que el Valdés siempre estuvo rodeado de gente que le metía información en la cabeza, esta chica se aisló, no le interesan mucho los ovnis ni nada de eso, es decir, los dejó como congelados para efectivamente no producirse una contaminación. Ahora, es el contenido de la estructura interna del relato lo que me va a decir efectivamente si aquí hay algo o no hay algo, porque por lo menos ya tenemos una metodología y ya tenemos ciertos elementos que nos permiten discernir los grados de contaminación de una historia y los grados de veracidad de la misma también. Una vez más, el ufólogo Rodrigo Fuenzalida nos ha dejado acá sorprendidos de la noche a la mañana en Cooperativa. Rodrigo, ¿dónde se te puede ubicar? Bueno, pueden comunicarse con el email nuestro, claro, @chilesat.net o al 555-4011. 555-4011. Tenemos también nosotros un email de la noche @cooperativa.cl. Oye, tarea para la casa, hay que traer esta señorita para acá. Sí. Tenemos que tenerle una madrugada acá, sí, vamos conversando relajadamente, ella, sí. que nos relate su experiencia, qué sintió, cómo lo vivió, sí, cómo le cambió su vida, escucharlo de ella. Exacto, no, sí, impresionante. No es que dudemos de ti, si no estarías acá. Ya vienen las noticias de Cooperativa, vamos a seguir trasnochando con usted hasta las 6 de la mañana.